Bien, lo decía Leo recién, en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión que cortó medio siglo de protección que tenía el derecho al aborto en ese país. Con esto se permite que se prohíba, pero bueno, está difícil de comprender, ¿verdad, Leo? Hay una discusión grande, no solo en Estados Unidos, sino la repercusión que eso tuvo a nivel internacional. Así es, para eso recibimos a Mauricio Rabufetti, a ver si nos deja un poquito más claras las implicancias de esta decisión, Mauricio. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, esta decisión que además el viernes pasado ocurrió, pero Ecuador nos obligó a cambiar la agenda a última hora y no pudimos abordarla. Estamos abordándola con una semana de retraso y está buena la expresión que usabas vos, Ceci, permite prohibir. ¿Por qué? Porque la decisión que toma el máximo tribunal estadounidense es una relectura de un fallo de hace 50 años, un fallo de 1953, a partir del cual se entendía que la Constitución de los Estados Unidos protegía la libertad de la mujer de interrumpir el embarazo por su propia voluntad. Recordemos que Estados Unidos es un país federal, los estados tienen un grado de autonomía muy importante. Lo que está haciendo ahora la Suprema Corte o la Corte Suprema de Estados Unidos es revirtiendo a los estados, a esas entidades que forman la Unión Federal, revirtiendo a los estados la potestad de decidir si el aborto es legal o ilegal en su territorio y bajo qué condiciones el aborto puede ser considerado una práctica legal o ilegal. Eso quiere decir periodos de gestación, eso quiere decir incluso prohibiciones totales, quiere decir incluso prohibiciones absolutas en caso de violación e incesto, en algunos casos. Es decir, es una decisión que rompe con 50 años de protección a aquellas mujeres que por voluntad propia decidían interrumpir un embarazo. Es una decisión realmente fuerte que ha generado polémica, que ha generado una polémica política mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. ¿Y por qué en particular este organismo, la Corte Suprema, llega a esta decisión? ¿Qué cambió? Bueno, yo lo explicaba de esta manera. Es una relectura de un fallo que ahora queda anulado, un fallo famoso que se llama Roe versus Wade. Roe es el apellido de es un apellido ficticio de una mujer que quería abortar en el estado de Texas en 1973 y sus abogadas demandan al fiscal, ese entonces de apellido Wade, en Texas, y la lectura que se hace en ese momento en el máximo tribunal norteamericano es que la Constitución protegía ese derecho. Ahora cambia la postura de la Corte. ¿Por qué cambia la postura de la Corte? Porque hay un desequilibrio entre jueces conservadores y jueces progresistas, para ponerlo de manera simple. Esto no viene de ahora, Cecilia, Leo. Esto es algo que se fue gestando con el paso de los años. A este punto hubo un cambio en la forma de votar a los magistrados del máximo tribunal de Estados Unidos antes del gobierno de Donald Trump, de manera que cuando Trump asume el gobierno y empieza a tener la posibilidad de nombrar jueces que son nombrados de por vida, además, o hasta que renuncien, cuando empieza a nombra solamente jueces ultraconservadores. Y fíjense ustedes este pequeño detalle que es realmente importante para entender el devenir de los hechos y cómo se llega a esta situación. Los jueces que fueron nombrados por el gobierno de Trump, dos de ellos durante las audiencias que tuvieron, durante las reuniones que tuvieron en el Congreso de Estados Unidos, dijeron que iban a respetar esta lectura de la Constitución, esta lectura de este fallo a la luz de la Constitución, sin embargo cambiaron de opinión. Eso determina que por ese desbalance de votos, ahora muchos estados puedan prohibir, y de hecho estén prohibiendo y estén cerrando las clínicas que permitían abortar en condiciones sanitarias controladas. En los hechos esto significa un rompimiento de la unidad de criterio, o sea que una mujer en Estados Unidos puede abortar en un estado y no ser criminalizada, y a diferencia de eso, abortar en otro y sí ser llevada a la justicia. Totalmente, con enormes diferencias además, ¿no? Yo lo ponía ahora le vamos a poner nombre, pero en Dakota del Sur se va a prohibir el aborto en toda situación, incluida violación e incesto. En el caso de Wisconsin empieza a regir una ley
sobre este tema de 1849. ¿Qué están haciendo las autoridades de Wisconsin? Bueno, aplicando cierta clemencia para los médicos que practican el aborto, porque también pasa, como en otros estados, que incluso la persona que conduce a la mujer a la clínica puede ser denunciada. Esa polémica ley que se creó en Texas. Es decir, que quienes tengan los medios y los recursos para someterse a un aborto controlado en otro estado, eventualmente podrán hacerlo, si es que no tienen que rendir cuentas en su estado de residencia. Pero podrán hacerlo si tienen los medios económicos. Ahí vemos algunas clínicas en donde se practica el aborto. Recordemos, 50 años de protección legal al aborto en Estados Unidos, que ahora dependen pura y exclusivamente de los estados. Por supuesto, el presidente Joe Biden está haciendo, lo vamos a explicar en unos minutos, está haciendo algunos intentos de modificar esto. Claro, me imagino que debe haber lecturas políticas también, ¿no?, de esta decisión de la justicia. Un Donald Trump que puede volver a ser candidato, Joe Biden que puede ser reelecto también. ¿Cómo está quedando el panorama político en relación a este tema? Bueno, por supuesto que acá hay un enfrentamiento. Esta decisión lo que muestra es la gigantesca división que hay en Estados Unidos entre quienes tienen visiones conservadoras y quienes tienen visiones no conservadoras del derecho. Cosa que se refleja en una decisión que tiene que ver con el aborto y que ha sido polémica esta práctica durante muchísimo tiempo en Estados Unidos, pero que en este momento, en una sociedad fracturada, debe verse necesariamente bajo una óptica política y además electoral, Leo, porque recordemos, en noviembre Estados Unidos tiene elecciones de medio término. El presidente Joe Biden ha llamado a votar para mantener una composición del Congreso que eventualmente permita no revertir esta decisión, porque es una decisión de otro poder del Estado, sino convertir eventualmente en ley el fallo anterior que sí permitía el aborto. Por supuesto, ¿quién es el más favorecido en sus bases con esta decisión? Y el presidente que constituyó este desequilibrio de fuerzas en la Suprema Corte, un organismo que además ha caído muchísimo en la percepción de los norteamericanos. Apenas 25% la consideran confiable, que es muy poco para la Suprema Corte de Justicia del país, en un país en donde además tenemos casi 59% de las personas se manifiestan en contra de esta decisión que adopta el máximo tribunal norteamericano, 67% de las mujeres se manifiestan en contra. Donald Trump dijo, se ha hecho la voluntad de Dios. Donald Trump ha felicitado a sus bases. Evidentemente, él tiene todo que ver con esto. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Se puede revertir, porque siendo el máximo tribunal o la Suprema Corte de Justicia, ¿tiene alguna decisión que pueda revertirse? Bueno, como vimos, la decisión anterior cayó. Es decir, la decisión opuesta cayó 50 años, casi 50 años después. ¿Puede revertirse? Lo que puede ocurrir en el futuro, que haya un cambio a partir de otro caso, pero también puede haber una decisión a nivel del legislativo que convierta en ley federal el caso que llevó a permitir la protección del aborto en Estados Unidos. Para eso deben cambiar los mecanismos de votación dentro de un Congreso que podría cambiar de composición a partir de noviembre. Al presidente Biden, que está intentando cambiar esos equilibrios dentro del Congreso para convertir en ley federal la protección a la interrupción voluntaria del embarazo, le quedan pocos meses antes de las elecciones de medio término. Por eso, para los televidentes que están interesados en esto, obviamente muchos en Uruguay, porque nosotros tenemos una legislación que cambió hace relativamente poco en esta materia, a pesar de que fuimos pioneros, si miramos la historia de nuestro país, allá por la década de los 30, si no me equivoco, en esta materia. Bueno, para quienes quieran seguirlo, va a haber que mirar al Congreso y no a la Suprema Corte, que con esta composición no va a echar marcha atrás. Perfecto. Queda claro. Gracias, Mauricio, por explicarnos el tema, que es bastante complejo, como lo dijiste en el comienzo. Realmente complejo.